Estamos grabando. Perfecto. Y vamos a poner por acá, así ya uso esta parte de la transparencia. Porque esta es la clase del 7, ¿no? De junio. 7. Sí, hoy 7. ¿Cómo andan los demás? ¿Todo bien? José, que lo escuché por ahí. Todo bien. Daniel, ¿todo tranquilo? Todo bien, por suerte. Todo tranquilo. Porque cómo era un poco esta historia, ¿no? La composición viene a... ¿Para qué sirve la composición? ¿Cómo era la cuestión? ¿Para qué la matemática inventa esta operación entre funciones? Esencialmente... Para hacer el camino en vez de en 2 pasos, en uno. Sí, esencialmente para mirar un proceso complejo como secuencia de procesos más simples. Parece súper razonable la operación composición, ¿no? Entre funciones. Y ese es el gran objetivo. Hay dos grandes cuestiones que son rengueras que uno trae del liceo, que es la composición de funciones y la inversa de una función. Son dos cosas bien importantes. Y toda la teoría que se hace a partir de ellas, ¿no? Porque cuando uno define la composición como aquella necesidad de agarrar un proceso complejo y mirarlo como secuencia de procesos más simples, siempre que se pueda mirar como proceso más simple, porque hay ciertas condiciones para que esa composición se pueda hacer, fenomenal. Y toda la teoría que surge de ahí, que es la pregunta de cuándo, acá, la que está planteada justo en el pizarrón, ¿no? ¿Cuándo las propiedades de los saltos cortos son heredados por el salto largo? O sea, uno mira un proceso complejo como secuencia de procesos más simples, ve que los procesos más simples tienen determinadas propiedades de buen comportamiento, llamémosle continuidad, derivabilidad en cálculo 1, diferenciabilidad ahora en esta generalización del concepto de derivabilidad para dimensiones más altas, y se pregunta, en caso que los saltos cortos tengan esas propiedades, que se porten bien en ese sentido, cuando el salto largo hereda eso. Y eso da lugar a hacer teoría. El otro gran invento es cuando un fenómeno es reversible. Reversible quiere decir cuando tiene pasado, cuando puedo mirar para atrás. Y cuando el mirar para atrás es una función también. Eso es el problema de la existencia de la función inversa. Y ahí se hace uno las mismas preguntas, ¿no? Si la función original, que es un proceso que va de acá para acá, tiene ciertas propiedades y ese proceso es reversible, o sea, lo inverso también es una función, uno se pregunta si esa inversa hereda o no hereda las propiedades de buen comportamiento de la función. O sea que composición y inversa como vienen agarraditos de la mano y vienen a solucionar un montón de cosas. El saber si un proceso es reversible es preguntarse sobre el pasado. Y en muchas áreas del conocimiento, en muchas áreas de investigación, el pasado dice mucho del futuro, por ejemplo. O el pasado puede dar mucha información de hacia dónde vamos. En un sistema dinámico, en estas cosas que estudiaron las ecuaciones diferenciales, qué sé yo. El conocer el pasado me da mucha información acerca del futuro. Con lo cual, esto de saber si un proceso tiene inversa y si la inversa es una función, no es solamente trivial y decir, bueno, me fijo a ver si la función es biyectiva y ahora me fijo a ver si verifica ciertas propiedades o no. No, el real aporte de saber que la inversa es una función es poder mirar para atrás un proceso y sacar conclusiones desde dónde vengo, de dónde viene ese proceso, y muchas veces eso dice hacia dónde va. Y eso es lo que trata de estudiar muchas veces los modelos matemáticos, ¿no? Hacia dónde voy.
y el hacia dónde voy muchas veces está atado de dónde vengo. Entonces todo este asunto está buenísimo. Pero bueno, estábamos enfocados en el hecho de la composición. Ustedes saben que no siempre dos procesos se pueden componer. Hay que pedir, por lo menos, de que el recorrido de un proceso simple esté metido en el dominio del proceso que viene. Esa es la condición indispensable. No siempre dos procesos pueden ponerse en una secuencia de procesos, y entonces esa es la cosa que tengo que chequear, nada más. Si eso se da, la composición es bienvenida, y en particular uno se preguntaba acá si yo tenía una función g diferenciable en un punto A. Esto era traído al contexto del cálculo que estamos mirando, que son los espacios Rn, que es los espacios que nos interesan, que son espacios súper ricos, porque son espacios vectoriales, normales, con producto interno, por lo tanto tienen espacio métrico, tienen toda la estructura matemática que uno le puede pedir a un espacio, la tienen estos tipos, y son los espacios donde nos va a interesar. Estamos viendo este resultado para composición de dos funciones. Aparentemente es totalmente generalizable para composición de finitas funciones. Uno siempre que tiene un resultado para 2, tiene un resultado para 25, no importa, porque si está demostrado para 2, está demostrado para cualquier cantidad finita de funciones que yo componga. No es lo mismo que cantidad infinita, ¿no? Porque siempre que uno quiere generalizar una cierta cosa al mundo infinito, hay siempre un pasaje aquí en el medio. En el medio va a haber ¿qué? Y pasaje al límite. va a haber un pasaje al límite. Y si va a haber un pasaje al límite, tengo que saber en qué tipo de convergencia estoy hablando, qué tipo de grado de cercanía estoy hablando, y por lo tanto qué tipo de situación tengo. Por lo tanto, siempre el pasaje a lo infinito se desarma mucha de la teoría que uno tiene, y ahí aparecen los misterios del infinito, pero bueno, eso no nos interesa en este momento. Bueno, tengo un primer salto que se llama G en este diagrama, que va de Rn en Rp, y un segundo salto que se llama H, que va de Rp en Rk, y esto es, la diferenciabilidad es una propiedad local, así que agarro un punto A de Rn y agarro G diferenciable en A, y por lo tanto agarro una H diferenciable a donde llega G, y ¿cómo se llama? Donde llega G si parto de A, G de A. Por lo tanto, las hipótesis son bien claras, la G es diferenciable en A, la H es diferenciable en G de A, y me pregunto si el salto largo, la flecha que va del primer espacio al último, que se llama F, que no es otra cosa que hacer H compuesta con G, es diferenciable donde tiene que ser diferenciable. ¿Dónde tiene que ser diferenciable la flecha del salto largo? En el punto de partida. El punto de partida se llama A. Listo, y la idea de la demostración, yo quiero llenar esos puntos suspensivos hoy, me parece interesante, porque la idea de la demostración no tiene nada, es hacer las cosas con mucha tranquilidad, es nada más que tener tranquilidad, ¿no? Queremos demostrar que la función es diferenciable en A. ¿Qué quiere decir diferenciabilidad en palabras del idioma español absolutamente coloquial? Una función es diferenciable en un punto cuando localmente se parece mucho a una transformación lineal, a una transformación afín en realidad, porque es más algo. Más una constante. Así que esencialmente es eso, ¿no? Diferenciabilidad. Y si se ponen a pensar, es exactamente lo mismo, es la generalización del concepto de derivabilidad. Una función es derivable si localmente se parece mucho a algo lineal. Gráficamente, si localmente lo que veo en el revelado es una recta. Acá localmente, yo no les puedo decir que lo que veo en el revelado es una transformación lineal, porque ustedes van a tratar de loco. ¿Qué es la foto de una transformación lineal? No hay foto porque es una transformación que va de un Rn en un Rp. Imagínense que si ya perdemos capacidad de dibujo de una función de R3 en R, menos vamos a tener capacidad de dibujo de una transformación lineal que va de R8 en R14, digamos. O sea que ya esa noción del revelado de la fotografía no funciona. Bueno, más formalmente, ¿qué quiere decir una función? ¿Qué quiere decir probar que la f es diferenciable en A? Lo que está recuadrado ahí. Que cerca de A, ¿qué quiere decir cerca de A? Que me muevo de A. Le pongo un nombre a lo que me muevo de A. ¿Cómo se llama en este caso lo que me muevo de A? B. Le pongo un nombre. Vector B corto. En estas cosas siempre tener claro a dónde están las letras que uno escribe. Hay mucha letra acá. Entonces uno tiene que tener absolutamente claro y controlado a dónde pertenecen las letras. Entonces uno siempre un dibujito.
¿Dónde estaba el A? ¿En qué universo estaba el A? Era un vector de Rn, era un elemento de Rn. Por lo tanto, ¿dónde está el B? Bueno, el B, que es lo que me muevo, se le suma al A. Si se le suma al A, tiene que estar en el mismo universo que A. Por lo tanto, tanto A como B están en Rn. Entonces, tengan control constante de eso que uno va escribiendo ahí, ¿no? ¿Dónde está f de A más B? Voy al dibujo. F de A más B es a donde llega F. Por lo tanto, ¿dónde está f de A más B? Lo que llamamos RK, que es el último espacio que me aparece ahí. ¿Está? ¿Saben por qué les digo este control? Porque muchas veces uno empieza a escribir, acá hay un montón de chirimbolos, y si no tiene control de eso, muchas veces empieza a entreverar cosas que pertenecen a espacios distintos, y ahí se arma un desbarajuste total, porque estoy de repente operando entre cosas que son de un Rn y cosas que son de un Rk, cuando n y k son distintos, y yo no tengo una operación entre una n-upla y una k-upla, no, tienen que pertenecer al mismo espacio. Con lo cual, siempre control sobre esa historia. Entonces, ¿cuál es la definición de diferenciabilidad? Que f cerca de A quiere decir que me moví de A. ¿Quién me permite moverme de A? ¿Cómo se llama el elemento que me permite moverme? B, que pertenece al mismo Rn, se puede escribir como f de A, lo que vale la función en A, lo dicho, más una transformación lineal. Esa transformación lineal, ¿de dónde a dónde va? Del mismo lugar que va y viene la función f, por tanto es una transformación lineal que va en este caso de Rn en Rk, que depende de quién, esencialmente, de lo que me moví. Por lo tanto, si no me moví nada, esa transformación lineal es 0, y parece razonable. Si no me moví nada, y es una transformación lineal, estoy transformando el vector nulo. Por ser una transformación lineal, el transformado del vector nulo es el vector nulo, por lo tanto, está bien que de 0, porque f de A tiene que ser igual a f de A, digamos, así que no hay mucha historia. Así que una transformación lineal, si yo parara esto acá, esta definición la parara acá, no sería una buena definición. ¿Por qué no sería una buena definición? Porque estaría definiendo un concepto para funciones que son casi lineales, nada más. Pero a mí me interesa aproximar funciones que no son lineales. Bueno, entonces si las funciones no son lineales, no tengo que parar ahí. ¿Qué tengo que poner? Tengo que poner un error cometido. ¿Cómo se le llama ese error cometido? ¿Cómo le llamamos nosotros? R. ¿Y de qué depende el error cometido? Obviamente, de lo que me moví. Pero pongan en palabras, de lo que me moví. Entonces no hay manera de errarle a la definición de diferenciabilidad. Es la función cerca del punto. Primero, es una propiedad local de buen comportamiento. Segundo, es una propiedad de parecerse a una transformación lineal. Por lo tanto, los primeros dos términos de la definición están claras. F de algo cerca, el nombre de lo que me moví es un vectorcito y se llama B, es f de A más una transformación lineal, pero claro, no puedo terminar ahí. Hay un error cometido, tengo que agregar un error. Bueno, no solo digo que ese error existe, sino que le tengo que pedir algo al error, porque si yo no pusiera esto, a ver, esto también es importante, si yo no pusiera ninguna condición para el error, toda función sería diferenciable. A ver si lo que digo está bien. Si yo no le impusiera nada al R de B, toda función sería diferenciable, porque siempre yo puedo escribir f de A más B igual a f de A, más una transformación lineal que se me ocurra, más R de B, donde R de B es gigantesco. Si yo no digo nada del R de B, toda función sería diferenciable, por lo tanto tampoco sería una definición que sirve para algo, porque si todo sería lo que es como lo que discutíamos en continuidad. Si en lugar de dado el error de salida existiera el error de entrada y definiéramos el concepto de continuidad al revés, dado el error de entrada existiera el error de salida, toda función sería continua. Entonces no tendría mucha gracia la definición de continuidad. Bueno, ¿qué se le pide al resto? No solo de que el error o resto, dije resto y a veces se le llama resto, tienda a 0, sino que por lo que pasaba en la definición, esto viene heredado de la definición de derivabilidad, el error cometido tiene que tender a 0 más rápido de la velocidad con la que lo que me moví tiende a 0. Eso es lo que dice ese cociente. El error cometido entre función y función lineal y su aproximación lineal tiene que ser, en términos matemáticos, un infinitésimo de orden mayor que la norma de B, que es la norma de lo que me moví. Es eso lo que dice ese cociente.
Por lo tanto, para probar que una función es diferenciable, en este caso, para probar que la f, que es el salto largo, la composición es diferenciable, tengo que probar eso. Y la demostración, terminábamos la clase del otro día diciendo, bueno, ¿quién es la f? H compuesta con g. Por tanto, f de a más b, ¿quién es? Porque, ¿cómo empieza la demostración? Si yo tengo que demostrar lo que está recuadrado arriba, tengo que salir de f de a más b. Ya está. Tengo que partir de f de a más b y tengo que arreglármelas de alguna manera para reconocer quién es f, si aparece ese primer término que tiene que aparecer, si aparece una transformación lineal y quién es, y lo que no sea eso, ¿qué va a ser? La basura, que la junto toda, y toda esa basura juntada me va a componer ¿qué cosa? El error, el resto, el error cometido. ¿Y cuándo va a terminar la demostración? Cuando demuestre de que ese error cometido verifica lo que tiene que verificar. Entonces, f de a más b, por definición, ¿quién es f? H compuesta con g. Pero h compuesta con g, ¿qué es? Aplicar h a g de a más b. Y ahí ya empezábamos a desarmar. En ese momento ya empezábamos a desarmar, porque ahí ya tenemos una hipótesis, porque aparece g no en a, aparece g cerca de a. Pero g cerca de a se comporta bien, porque una de las hipótesis del teorema es que g es diferenciable en a. Así que g cerca de a, ¿cómo se comporta? ¿Cómo está escrito ahí? En lugar de escribir g de a más b, ¿qué puedo escribir? G de a más una transformación lineal que le llamamos t sub g. ¿Por qué? Porque es la transformación lineal que aproxima a la función g, ¿sí? Aplicada a lo que me moví. ¿Cómo se llama lo que me moví? B. Se sigue llamando B, lo que me moví acá. Más un R sub G, un error cometido, pero que es un error cometido, le pusimos el subíndice G, para decir, es un error que depende del G. Bien, y entonces cuando llegamos acá, ¿qué dijimos? Oh, mirá, la otra hipótesis que tenemos es que H es diferenciable en G de A. Y miren lo que tengo adentro del... Porque, ojo que esto es H aplicado a esto, H aplicado a todo ese asunto. Eso parece mucho más complicado que lo de arriba, pero no hay otra, hay que seguir por ese camino. ¿Y qué me aparece acá? H, ¿aplicado a quién? A G de A más algo. Ese algo puede que sea tu nuevo vector. Claro, algo, lo primero que uno se podría... Acá para chequear, ¿a qué universo pertenece ese algo? Bueno, ese algo pertenece a donde llega G. A ver si están de acuerdo RP. conmigo. Es a donde llega G porque está sumado a G de A, ese algo. Y si es a donde llega G, voy para arriba, ¿y en qué espacio estoy laburando ahora? De los tres, RP. en el RP, en el intermedio, ¿no? En ese que tengo ahí. Entonces, todo eso. Entonces, este algo es un elemento de RP, es un vector de RP. Por lo tanto, ¿qué estoy haciendo? Estoy calculando H en G de A más algo que me permite moverme de G de A. Pero la H es diferenciable en G de A. Y otra cosa que habíamos escrito acá abajo, que dijimos que era dato, y que vale la pena, vamos a recuadrarlo en rojo para que cuando volvamos para atrás lo podamos reconocer. Este R sub G que uno escribe acá, uno tiene información de él. ¿Cuál es la información que tiene de él? Que él dividido, la norma de lo que me moví tiende a cero, bla, 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 bla. Pero este es dato, este lo voy a poder usar más adelante. Más adelante, cuando sea necesario, voy a poder acudir a esto que tengo acá. Bueno, así que ahora yo voy a borrar esto que digo, claro, el objetivo es encontrar el candidato a R sub F, porque acuérdense de que todo esto sale de F de A más B, estoy saliendo de acá. Por lo tanto, si estoy saliendo de ahí, estoy saliendo de acá. Por lo tanto, estaría bueno que vayan apareciendo las cosas que tienen que aparecer, vaya apareciendo F de A, vaya apareciendo quién es la transformación lineal, y todo lo que no sea ni F de A ni la transformación lineal, va a ser quién, va a ser el error. Y entonces cuando reconozca quién es mi candidato a error, voy a tener que verificarle si verifica lo que tiene que verificar. Entonces está bueno, porque me parece que es una demostración que uno no le tiene que tener miedo, siempre y cuando entienda lo que está haciendo, ¿no? Bueno, ¿qué hago ahora? Tengo H de G de A más algo. Este algo lo voy a seguir escribiendo como algo, ¿no? Miren, ¿qué tendría que escribir acá? Me voy a la hoja siguiente, pero ¿qué tendría que escribir? Como H es diferenciable en G de A,
Esto es igual a qué, ustedes me dirán, ¿qué escribo? Sigo con una igualdad, H de G de A. Señora, H evaluado en GDA. Los demás, por favor, también me paran, o le paran a Jimena en caso que les parezca que hay algo que decir. H en GDA, ¿y qué más? H es diferenciable en GDA, ¿qué escribo ahora? Más una transformación lineal. Una transformación lineal que le voy a llamar como a la transformación. Le estoy aplicando la De su H. de su H, eso, porque la que estoy aplicando es la hipótesis de que H es diferenciable en GDA, así que esta es la transformación lineal que aproxima a H. Y depende del algo H ese que era. ¿aplicado a quién? A lo que me moví. ¿Cómo se llama lo que me moví en este caso? Algo. Algo. Che, y escríbanlo, es TDH aplicado a algo. Ahora vemos, ahora lo sustituimos y vemos qué hacemos con esto. Pero es TDH aplicado a lo que me moví. Lo que me moví en este caso es todo lo que no es GDA. Es todo lo que está recuadrado ahí y le pusimos el nombre de algo. Ahí va. Y eso le tenés que sumar un error sub H, Y ahí que también depende de ese algo. yo le tengo que sumar un error, que así como al error que había aparecido antes, que era de la definición de la diferenciabilidad de G en A, le habíamos llamado R sub G, a este le voy a llamar R sub H, y el R sub H depende de algo. Donde aparece un segundo dato, que es que el R sub H, perdón, acá escribí RDH, donde el R sub H aplicado a algo sobre la norma de este algo tiende a 0 cuando el algo tiende a ser el vector nulo. Esto es lo que sé del R sub H. ¿Listo? ¿Está bien la cuestión? ¿Sí? Aparecen dos datos, Le voy a llamar, aparecieron dos datos. Tengo un dato del R sub G y tengo un dato del R sub H. Vamos a llamarle un asterisco y dos asteriscos. La información, un asterisco y dos asteriscos, son información que la puedo usar. La puedo usar más adelante, cuando logre ahora desarmar la historia. Claro, ustedes me dirán, che, ahora viene lo feo. ¿Por qué viene lo feo? Porque lo que voy a hacer es sacar este punto y coma acá, es escribir un igual, y voy a seguir desarmando la cosa. ¿Qué tengo que hacer ahora? Tengo que cambiar el algo por lo que es verdaderamente el algo, y ver cómo me las arreglo. ¿Sí? Observación. Apareció algo que ya es interesante y que ya me está dando indicios de que voy por buen camino. Porque ¿qué me apareció acá como primer término? H aplicado a GDA. H aplicado a GDA es H compuesta con G aplicada a. Y pertenece a RK. ¿Y H compuesta con G quién es? Miren quién es H compuesta con G. F. FDA. Es F. Así que apareció explícitamente. Nada, no hice nada, Pero ¿quién apareció como primer término? FDA. Y miren lo que tengo que demostrar yo, que FDA más B es igual a FDA. Este ya apareció. Este primer término ya apareció naturalmente. ¿Vieron? ¿Sí? Entonces, esto es indicio, como salí de FDA más B y lo único que estoy haciendo es desarmando, que haya aparecido este FDA ahí como primer término, ya es indicio de algo. Bueno, ¿qué hago ahora? Cambio los algos por lo que son, ¿no? Y para trabajar con más tranquilidad me voy a otro pizarrón. Entonces ahora tengo, esto es igual a FDA, ya escribo FDA, no escribo H de FDA, más T sub H aplicado a algo. Vamos a chequear quién es el algo y lo escribo. El algo es T sub G de B más R sub G de B. Lo escribo, Dale. Entonces acá escribo T, usted me corrige en cualquier cosa, pero tengo T sub G aplicado a B más R sub G aplicado a B. Che, solo para ir chequeando lo que les decía hoy al principio de la clase, en qué universo se está moviendo esto. La T sub H, que es la transformación lineal que aproxima a H. La aproximación lineal que aproxima a H va de dónde en dónde, del mismo lugar donde va la H.
La T sub H esta va del RP en el RK. ¿Lo están viendo en el dibujo? ¿Sí? Ahí va. Y por lo tanto, que T sub P, les decía esto por esto, porque T sub H esté aplicado a esto está bien, porque el T sub G de B está en el espacio del medio, y el R sub G de B también está en el espacio del medio, por lo tanto tiene sentido eso que está escrito ahí. Y A ver, Jimena, que te ahora, como T sub H es transformación lineal, podrías... separar, me parece. Que si T sub H es una transformación lineal, Sí. podés escribirlo como T sub H de TG de B más T sub H de RG. Notable. Así que yo lo voy a hacer, ya eso lo hago ahora, para no perder demasiado tiempo. Uso la linealidad de T sub G, y como tengo, no, esto no es R, esto es la T. Entonces, lo que tengo ahora es T sub H aplicado a T sub G de B más T sub H aplicado a R sub G de B. Es así, ¿no? ¿Sería esto? ¿Está bien? ¿Está bien escrito? Está bien la idea de Jimena, ¿no? Vieron que lo que ella va diciendo es todo bien razonable. Ella va diciendo, vos aplicá todo lo que sabés. Y todo lo que sabés, tenés una transformación lineal y tenías una combinación lineal o una suma de vectores, separalo, porque lo puedo separar. Apliquemos que es una transformación lineal. Y me está faltando algo. ¿Qué era el algo que me está faltando? Vengo acá, el R sub H aplicado al algo. Sí. Por lo tanto, lo que tengo que aplicar acá es R sub H aplicado al algo. Y el algo era, que ya lo tengo escrito por ahí, T sub G de B más R sub G de B. Estaría buenísimo que el R sub H tuviera la propiedad de linealidad, pero lamentablemente no tengo información de eso. Así que acá sí no puedo separar. Acá no puedo separar porque el error cometido es una función, pero no sé si tiene la propiedad de linealidad. Sí, Jimena, ¿qué decías? No podés, o sea, ya tenés como la forma f de A más una transformación más, y todo lo que te sobra sería el error. Esa me gustó, tirarla a la basura todo lo que no son esos primeros dos términos. Y ya está, vos. O sea, realmente uno está, capaz que lo que resta es muy difícil de demostrar, pero realmente uno está en el momento que dice, acabo de identificar quién es el candidato a error de quién. No del R sub G, el R sub H. Acabo de determinar quién es el candidato a quién. A R sub F. F, que es el que quiero probar que es diferenciable en el punto A. Entonces tendremos que ver si logramos probar lo que es R sub F, tiene que verificar. Entonces, lo que decía Jimena, aparece primero esto, que era ya una buena noticia, y aparece esto, porque yo ¿qué estoy buscando en la definición de diferenciabilidad? Que aparezca F del punto y que aparezca ¿qué cosa? Un candidato ¿a quién? A transformación lineal, aplicada en A. Bueno, ¿quién es mi candidato? Acaba de aparecer. ¿Era lo que nos sospechábamos? Era lo que nos sospechábamos, porque este de acá, este amarillito, no es otra cosa que agarrar la T sub H y componerla con la T sub G y aplicada ¿a quién? A B. Por lo tanto, ¿quién va a ser esta T sub H compuesta con T sub G? ¿Es mi candidata a quién? ¿A T sub qué? A T sub F. Ya está. ¿Qué habíamos dicho? Si uno le ponían un revólver y lo obligaban a decir algo, si yo componía dos funciones diferenciables, esa composición se tenía que traducir en que las transformaciones, dos funciones diferenciables quiere decir que cada uno de los saltos cortos se parecía a una transformación lineal. ¿Qué debería de pasar con el salto largo? La transformación lineal a la cual se debería de parecer es qué cosa de las transformaciones lineales de los saltos cortos, su composición, y verdaderamente pasó. Entonces, de nuevo, esto es una buena noticia. Que haya aparecido el FDA en la etapa anterior, ya era una buena noticia que decía vamos por buen camino. Y que haya aparecido este término como la composición de dos transformaciones lineales también. Es razonable a lo que uno espera. ¿Qué dos transformaciones lineales? La de los procesos simples, la de los que estoy componiendo. Es
La transformación lineal del proceso complejo, que lo descompuse en procesos más simples, es composición de las transformaciones lineales de los procesos más simples. Eso es lo que dice la regla. Esto es la regla de la cadena. Esto es lo que se conoce como regla de la cadena. Claro, que en dimensión 1, ¿qué pasaba con estas transformaciones lineales? ¿Quiénes eran? Eran la derivada. Es el numerito derivada en el punto multiplicada por la cosa. Y por eso la regla de la cadena en dimensión 1, que es derivada. Si tengo G compuesta con H, es G' multiplicada por F'. Si tengo G compuesta con H, es G' multiplicada por H'. Claro, porque ¿qué pasa ahí? Es composición de dos funciones de R en R. Entonces, tengo que multiplicar los dos números. Esta composición se traduce en multiplicar los dos números. Acá, ¿qué va a pasar? Si las dimensiones son, voy de un Rn a un Rp y de un Rp a un Rk. Bueno, a lo sumo esto podrá tener, si fijo un par de bases, las bases, por ejemplo, canónicas en todos esos espacios, cada una de estas transformaciones lineales va a tener una matriz asociada. De hecho, esas matrices asociadas se llaman matriz jacobiana, y entonces voy a poder componer componer dos transformaciones lineales se traduce en hacer qué cosa con las dos matrices. Multiplicarlas, pero multiplicar dos matrices, no es multiplicar dos números. Lo que pasaba en dimensión 1 era que estas matrices eran 1 por 1, y si son matrices 1 por 1 son números, entonces la multiplicación es la multiplicación de números. Entonces vieron cómo todo viene siendo muy razonable. Todo viene siendo muy razonable. Y así hay que entenderlo, y así se entiende una demostración. Y esta demostración, ustedes no la tienen que estudiar nunca más. Si a alguien muy, muy desubicado en algún momento se les ocurre, che, demuestren la regla de la cadena, yo nunca lo preguntaría, pero imagínense que en una prueba apareciera demostrar la regla de la cadena, ustedes la pueden demostrar sin tener que haber estudiado, porque es entender la definición de diferenciabilidad e irla desarmando de a poco, no tiene misterio. ¿Sí? No sé qué problema estoy teniendo con los mates que se me tapan. Repetidas veces. Te vamos a sacar el título de uruguayo. No sé. ¿Qué decía Jimena, que vi que escribiste algo ahí? Que ha aparecido lo de demostrar la regla de la cadena en parciales viejos. ¿Ha aparecido? ¿Ah, sí? ¿De qué? ¿De esta asignatura? No me acuerdo si es de ya cálculo div o de cálculo 2 viejo, pero ha aparecido. Ha aparecido. Bueno, está. En parciales viejos esto. Bueno, pero aparezca o no aparezca, más allá que uno le guste o no le guste preguntar eso, lo que les tiene que quedar a ustedes es que, lo que les tiene que quedar es que la mayoría de las cosas, yo insisto, si en la matemática en algún momento tienen que hacer memoria de algo, es porque no está entendido todavía si algo, realmente, porque si uno entiende realmente los conceptos, puede aparecer alguna demostración que sea muy, muy artificiosa y que realmente sea una cosa que no queda para nada clara, pero en general las cosas son naturales, son lo que tienen que ser, ¿no? Entonces, si uno tiene que memorizar algo, es porque está ahí en el... Bueno, ¿qué hace uno acá? Pone un punto y dice, bárbaro, ya voy por buen camino. Esto está fenomenal, esto es un tilde también. Que haya aparecido el FDA está buenísimo, que haya aparecido una transformación lineal como segundo término está buenísimo, pero lamentablemente el probar que una función es diferenciable no termina ahí. Termina cuando uno logra reconocer quién es el error y logra demostrar que el error verifica lo que tiene que verificar. Es eso. Entonces lo primero que uno dice es candidato a error. Candidato sería R sub F ¿de quién? ¿De quién escribo R sub F? A ver si ustedes son capaces de decírmelo, porque este de acá será R sub F, ¿no? Yo no lo escribí, pero si uno fuera más coherente con la notación ahí, es el R sub F. ¿De qué partí? De F de A más B. Todo este razonamiento empezó en el F de A más B, ese recuadrado en rojo.
Por lo tanto, lo que me moví, ¿cómo se llama? B. Lo que me moví originalmente se llama B, que es un vector de Rn, que es un vector del primer espacio. Por lo tanto, este que tengo acá, es el R sub F, es mi candidato a R sub F de lo que me moví. ¿Dónde reconozco lo que me moví? ¿Dónde lo reconozco? En el nombre que le puse al punto de partida de este razonamiento. Y el punto de partida de este razonamiento empezó en F de A más B. Por lo tanto, lo que me moví de A se llama B. Lo que me moví de A se llama B. Por lo tanto, esto que voy a escribir acá es el candidato ¿a quién? A R sub F de lo que me moví. Y lo que me moví es B. ¿Claro? ¿Sí? Es el candidato a eso. ¿Y quién es? Y bueno, todo lo que no es ni F de A ni la transformación lineal. Es todo lo otro. Es lo que decía hoy Jimena. Es todo lo otro. Por lo tanto, ¿quién es mi candidato acá? Es el T sub H aplicado a R sub G de B, más, lo escribo acá abajo, el R sub H aplicado a T sub G de B, más R sub G de B. Ahí está. Lo que te queda probar es que eso sobre la norma de B, cuando Exacto. B tiende al nulo, eso tiende al nulo de RP. Queremos probar, y en ese momento terminará la prueba, y en ese momento terminará la demostración. La demostración, 2 puntos, queremos probar que el límite de R sub F de B sobre la norma de lo que me moví tiende a 0 cuando lo que me moví tiende a 0. Pregunta, ¿en realidad eso tiende a 0 o tiende al nulo del espacio de llegada de F? Yo siempre que escriba un 0 o un no, O sea, interpreten eso que me decía está perfecto. Esto es a donde llega la F, que en este caso es el R sub K, ese que aparece. Escribí o límite. sea, el B tiende al nulo del espacio de salida y el límite me tiene que dar el nulo del espacio de llegada. Sería el R sub N, y este sería, creo que el R sub K, que habíamos llamado al, Creo que sí. al espacio final, ¿no? Son dos vectores nulos distintos. Bueno, hay que hacerlo. Entonces uno lo que hace es remangarse, miren, se remanga y dice, bueno, vamos a ver qué podemos hacer. Entonces hace R sub F de B, lo tengo que dividir entre norma de B. ¿Quién es R sub? Jorge? Sí, Daniel. ¿Cómo sería verlo gráficamente que el error cometido en RF de B implica una transformación lineal? A ver la pregunta de nuevo que no te entendí. Claro, yo cuando miraba en una gráfica, por ejemplo, de R2, que representaba el error cometido, se notaba qué es lo que representaba. Porque era una función escalar, porque estabas pensando en funciones que te devolvían números, entonces lo podías ver como la longitud de un segmento, digamos. ¿Y cómo sería verlo como una transformación? Ay, no me podés pedir. Lo que vos me estás pidiendo es algo gráfico, ¿cómo sería verlo? Por eso yo te pregunto, a ver si desarrollás simplemente, ¿qué es R sub F? R sub F es una función que depende de lo que me moví, es lo único que te puedo decir, que lo más probable es que no sea lineal, lo más probable es que no sea lineal, porque la F es no lineal. La T, esa T sub G aplicada a T sub H, es lineal. Esa sí es una transformación lineal. Por lo tanto, si la F es no lineal, lo más probable es que el resto tenga la misma propiedad de no linealidad que la F original, porque si el resto fuera lineal, todo me quedaría lineal y entonces la F original también sería lineal. Ahora, la interpretación de eso, gráficamente te puedo decir, no por limitaciones nuestras, digamos, no hay manera de interpretarlo gráficamente. Es simplemente una cosa que es vectorial, es un vector, ya no es un número, porque es un vector, el error cometido acá está dado por alguien, ¿a qué universo pertenece ese R sub F que tengo ahí? Al R sub K, al espacio de llegada, por lo tanto es una K-upla de números reales
que es el vector diferencia entre la función, que es una caupla de números reales, y el resultado de la transformación lineal que lo aproxima. Si lo querés geométricamente, es como que esto ya no es geometría, pero por un lado tengo f de a más b, que es un vector. Por otro lado tengo otro vector que se llama f de a más t sub f de lo que me moví. Y el r sub f de b, si querés mirarlo de alguna manera, sería este vector. Y que de alguna manera es una manera de medir qué diferencia hay o qué distantes están el vector rojo, que es la parte lineal, o afín si querés, y el vector azul, que es la función que yo estoy tratando de aproximar por la parte lineal. O sea, el r sub f es un vector, y que de alguna manera me mide la diferencia entre esos dos vectores. Por lo tanto, es como un error cometido entre esos dos vectores. Pero, claro, pertenece todo esto, cualquiera de estos vectores, pertenece a un espacio de dimensión arbitraria, pertenece a una RK. Entonces, lo único que puedo llegar a representarte es un dibujito así, y decirte el r sub f es un vector, y que me mide la diferencia entre, yo tengo lo azul y lo aproximé por lo rojo. Bueno, en la medida que ese vector negrito sea lo más chiquito posible, el rojo y el azul se van a parecer más. Pero no tengo más gráfica como para decirte, porque claro, son vectores que están en dimensiones arbitrarias, entonces más geometría y más dibujo que esto no hay, digamos. Igual con eso vista ahora, recién es más que suficiente, me quedó muy claro. Dale. Muchas gracias. Por favor. Bueno, y entonces, ¿ahora qué tenemos que hacer? Ahora tenemos que cruzar los dedos y sustituir el r sub f por el candidato, por lo que es. Entonces vengo acá, ¿sí? Estoy en esta igualdad, sigo para acá pongo un igual, y ahora el r sub f, ¿quién es? Bueno, toda la porquería que era esa que me aparecía. El candidato, ¿no? Así que en lugar de r sub f, ¿qué tengo que escribir? T sub h de r sub g de b, tengo que escribir T sub h. Hay que hacerlo bien despacito esto, ¿eh? T sub h de r sub g de b. Esto dividido norma de b. Vieron que son dos términos, ¿no? Así que voy a dividir norma de b por separado, en los dos términos del candidato. Y el otro término que tengo que controlar se llama R sub h, aplicado a todo eso. R sub h aplicado a T sub g de b más R sub g de b, y esto lo tengo que dividir entre norma de b. Y tengo que tratar de probar de que esto, cuando b tiende a ser el vector nulo, todo esto se va al vector nulo. Ese es el objetivo. La demostración va a terminar cuando logre probar esto. Y lo pongo por separado porque capaz que podemos analizar los dos términos por separado y ver que ambos tienden al vector nulo. El R sub h no habíamos probado ya que dividido la norma de b tendías al nulo. El R sub h, bueno, ahora tenemos que El ver... doble asterisco. Sí, ahí está el asterisco y el dos asterisco. El R sub h era que el R sub h de algo sobre la norma de algo tendía a 0. El tema que acá... Claro, parecido. Acá el R sub h lo tengo, el algo es una porquería y lo de abajo no es la norma de la porquería. Claro. Así que ahí vamos a tener que hacer algún arreglo. Capaz que el primer término es más fácil. ¿Qué puedo hacer en el primer término? A ver qué se les ocurre. Porque el asterisco 1, el asterisco 2 era el dato de R sub h, pero el asterisco 1 era este. R sub g de b sobre norma de b tiende a 0. Es una transformación lineal, perfecto, loco. Perfecto, Daniel, es eso. La T sub h es una transformación lineal. Y el norma de b que tengo afuera, no lo miren como norma de b, dividiendo como un número, sino que mírenlo como un escalar, que es 1 sobre norma de b que está afuera. Es lo mismo lo que escribí ahí.
Entonces lo que dice Daniel es que ese escalar puede entrar. ¿Y por qué puede entrar? Porque la T sub h se lo autoriza. ¿Por qué la T sub h se lo autoriza? Porque es una transformación lineal. Y está perfecto. Y eso va a estar buenísimo, porque esto lo voy a escribir como T sub h entonces, y adentro tengo R sub G de B sobre norma de B. Y acá, este término ya casi que lo matamos. ¿Por qué lo matamos? Porque B tiende a 0, B tiende al vector nulo. Yo quiero hacer el límite cuando B tiende al vector nulo. Y por lo tanto, el dato que yo tenía de R sub G de B es que esto tiende al vector nulo. Y como es una transformación lineal, va del nulo en el nulo. Sí, a ver qué propiedad hay. A mí me gustaría decir que como esto tiende al vector nulo, entonces esto también tiende al vector nulo. Porque la última implicación es consecuencia de ¿qué? ¿No es de que T sub h es lineal? Y por ser lineal es que eso es un ejercicio que había que... Es continua. Estoy aplicando continuidad ahí. Porque tengo T sub h de algo que tiende a 0, quiero probar que es igual a T de 0. Y T de 0, por ser lineal, es el 0. Eso es continuidad. Y ¿se acuerdan que cuando estábamos hablando de continuidad, les dejé como ejercicio probar que cualquier transformación lineal en un espacio de dimensión finita, en un espacio vectorial de dimensión finita, es continua. Y todavía mostramos algún ejemplo de que en dimensión infinita eso podía ser falso. Hay transformaciones lineales en espacios vectoriales de dimensión no finita que no son continuas en ningún lado. Esos ejercicios están buenos reverlos, son de las cosas que habían quedado colgadas. Pero esta última tendencia, esto, vamos a ponerlo porque vale la pena, esta primera tendencia es consecuencia del asterisco, de la igualdad un asterisco. Y esta segunda tendencia es consecuencia de que T sub h es continua. ¿Por qué es continua? Porque es lineal. Es sutil esto, pero hay que entenderlo bien ahí. Lo que estamos aplicando ahí es continuidad. Perdón, pregunta. O sea, en realidad lo que estás aplicando es continuidad porque no tenés la transformación de 0, sino de algo que tiende a 0. Exacto. Y me gustaría decir que la transformación de algo que tiende a 0 tiende a la transformación de 0. Pero decir eso es decir que la función T es continua a 0. Ahí va, que se porta bien con respecto a ese pequeño errorcito. Eso continúa. Sí, así que yo diría que este primer término está saldado. Este primer término va a tender al vector nulo. O sea que tenemos que arreglar, tenemos que ver qué hacemos con esto. Porque tengo que probar que ese segundo término también. Que ese de R sub h, lo que me dice el 2 asterisco. Yo siempre sé que R sub h de algo sobre la norma de algo. El algo puede ser cualquier cosa. Pero yo siempre sé que R sub h de lo que sea, sobre la norma de lo que sea, tiende a 0, cuando lo que sea tiende a 0. Eso es la información que uno tiene del error cometido, ¿no? Entonces, ¿podrías intentar probar que el vector B se parece a algo? ¿O es una mala idea capaz? no sé. Porque fíjate que ya están en espacios distintos, parece, ¿no? Ni siquiera... Claro. El B está en el espacio de partida, que es el Rn. Y lo que tengo adentro del R sub h está en el dominio de la H, que es el R sub P, el espacio del medio. Así que son dos vectores que pertenecen a espacios de dimensiones distintas en principio. ¿No te conviene multiplicar y dividir? Sí, me gustó. Usted, porque esto es algo, uno siempre cuando dice multiplico y divido por algo, parece que fuera forzado, pero no. Ustedes saben que R de H de una porquería, dividido la porquería, tiende a 0 cuando la porquería tiende a 0. Entonces, la porquería, abajo no me aparece la porquería, la hacemos aparecer. Es eso. Entonces, cuando Daniel ahora nos está diciendo multiplicar y dividir por la porquería, yo diría, no por la porquería, por la norma de la porquería, que es la que necesito que me aparezca abajo,
parece una buena sugerencia. Siempre y cuando tenga cuidado de que no esté dividiendo por 0, ¿no? Siempre y cuando tenga cuidado de que no esté dividiendo por 0, que lo podemos chequear. Pero entonces, ya pongámosle un nombre a esto, llamémosle 1, y entonces 1, lo que me dice Daniel es que 1, que es el término que me está faltando justificar, lo puedo reescribir como algo que en principio parece más difícil, pero que capaz que me salva la vida. Parece que me estuviera complicando la vida, pero lo escribo así, Daniel, a ver si vos decís esto. R sub H, T sub G de B, más R sub G de B, esto lo divida entre la norma de la porquería, que en este caso, ¿quién sería la porquería? T sub G de B, más R sub G de B, divido por la norma de la porquería, y acá multiplico por esa misma norma, la pongo así para no repetir exactamente lo mismo, ¿sí? Y divido por lo que teníamos abajo, que ¿quién era? La norma de B. O sea que multipliqué y dividí por lo mismo, y lo escribí de esta manera. ¿Está bien? O sea, y ahí te queda un número, ¿no? Dividir normas. Ahí te queda un número. Bueno, vamos a ver. Son números, sí. El segundo factor de si vos es un número real, eso sin duda. Pero vamos a ver cómo nos podemos arreglar. Bueno, ¿qué pasa con este primero? Con este primero, salvo un detallecito que tenemos que chequear, esto tiende al vector nulo. ¿Por qué? ¿Qué estoy aplicando acá para decir de que esto tiende al vector nulo? Estoy aplicando Dos asteriscos. 2 asteriscos. Claro, siempre y cuando chequee qué cosa, que cuando B tiende a 0, que es lo que tiende, para terminar de justificar esta tendencia, tengo que chequear que cuando B tiende a 0, esto de acá tiende a 0 también. Eso de ahí tiende a 0, pero tiende a 0, y bueno, si B tiende a 0, T sub G es una transformación lineal, así que una transformación lineal aplicada a algo que tiende a 0, y el R sub G, de algo que tiende a 0, sí. No solo tiende a 0 más rápido que la norma de B, pero en particular tiende a 0. Así que este circulito rojo tiende a 0 cuando B tiende a 0, que es una cosa importante a chequear. Eso tiende a 0 cuando B tiende a 0. ¿Y qué otra cosa estábamos acá? Bueno, eso es importante ahí, chequearlo. Y si realmente este primer factor tiende a 0, ¿qué estaría bueno probar de este segundo factor de acá? Ya que es un producto. Está acotado. Alcanza con ver que está acotado, claro, alcanza con ver que está acotado. Entonces le voy a llamar 2 a esto, para mirarlo por separado, y 2, ese segundo factor 2, ahora sí escribámoslo bien, ¿quién es? Ese segundo factor 2 sería la norma de T sub G de B más R sub G de B, y esto lo voy a escribir así, para que vean, para inducirlos a que me hagan alguna cosa ahí. El dividido sobre norma de B lo escribo como un 1 sobre norma de B afuera. Así que tengo un escalar, tengo el producto de 2 números, estoy de acuerdo, Jimena decía, todo esto son números. Pero aparte es una norma, son normas estas, ¿no? Y puedo aplicar propiedad de norma. Por ejemplo, un escalar que tengo afuera se puede mandar para adentro. Lambda por norma de norma de lambda por el vector. Lo mando para adentro, si el escalar es positivo, que en este caso es positivo, porque es 1 sobre norma de B. Entonces, esto lo puedo escribir como T sub G de B, y sobre 1 sobre norma de B, más R sub G de B sobre norma de B. ¿Vieron? Lo puedo escribir así. ¿Y qué más? ¿Qué más está faltando acá? Y hacer algo que ya Jimena creo que nos había sugerido, o Daniel, la T sub G es lineal, y el 1 sobre norma de B ahí
el 1 sobre norma de B es, ¿cómo se llama? Es un escalar, así que lo puedo mandar para adentro también, porque T sub G es lineal. Así que todo esto, ¿cómo lo puedo escribir? Como T sub G, evaluado en quién? En un versor. B sobre norma de B, eso tiene norma 1. T sub G de B sobre norma de B. Más un término que ya no me preocupa. ¿Por qué no me preocupa este último término que tengo acá? Porque sabemos que tiende a 0 por culpa del comportamiento de R sub G. Acá nuevamente estamos aplicando asterisco 1. La propiedad del R sub G. Eso tiende a 0. ¿Y esto qué me pueden decir de esto? Es T sub G, que es una transformación lineal, aplicado a un versor, o sea, un vector de norma 1. Un vector de norma 1. ¿En qué mundo vive B sobre norma de B? ¿En qué mundo vive? En Rn, en el espacio de partida, ¿no? Entonces el dibujito que les voy a hacer es este. Imagínense que este cuadradito está representando a Rn. El B sobre norma de B está en la esfera unidad. Acá está el vector nulo de Rn. Está en la esfera de radio. Es un vector de norma 1. Acá, en esta esfera, está B sobre norma de B, porque tiene norma 1, está en la esfera de centro del origen y radio 1, porque la norma es la distancia al origen. ¿Y cómo es una esfera? Estamos en Rn, muchachos, estamos en Rn, pero todos los vectores de norma 1, que es lo que uno llama la esfera, de centro del origen y radio 1, es un cerrado y acotado. Y al ser un cerrado y acotado, esto es un compacto. Y si le aplicas una transformación lineal, como es continua, te va a Claro. llevar un compacto. Entonces, tengo una transformación lineal que por ser lineal es continua y se la estoy aplicando a elementos de un compacto. Por lo tanto, ¿qué puedo decir de esto? Que es acotado. ¿Qué estoy aplicando de acá a acá? Estoy aplicando el viejo Weierstrass. Tiene máximo y mínimo, ¿no? Porque tengo una transformación lineal que es continua aplicada en un compacto. Con lo cual tengo algo acotado más algo que tiende a 0. Por lo tanto, ¿qué puedo decir de este segundo término que era el que me preocupaba, del 2, que es acotado? Por lo tanto, 1, que es Acotado. Es algo que tiende a 0 por algo acotado. Algo que tiende a 0 por algo acotado, el producto total de todo esto tiende a 0. Por tanto, 1, que era uno de los términos que me faltaba ver del resto, esto, ¿qué puedo decir de él? De que efectivamente también tiende al vector nulo. El primero tendía al vector nulo, el segundo tendía al vector nulo, con lo cual R sub f de B sobre norma de B tiende al vector nulo cuando B tiende al vector nulo. Por lo tanto, el candidato a resto, la basura, lo que sobró, verifica lo que tiene que verificar. Recién en este momento, después de todo esto, podemos decir de que la función f es diferenciable en A. Recién acá, en este momento, cuando uno logró chequear de que el resto verifica lo que tiene que verificar, acaba de probar la diferenciabilidad. Y yo diría punto y coma. Además, no solo esto, además aparece la regla de la cadena. ¿Qué quiere decir que aparece la regla de la cadena? Que no solo esta demostración me dice que la f es diferenciable en A, sino que me dice quién es la transformación lineal que la aproxima. Esto me está diciendo que la T sub f no es otra cosa que hacer la T sub h compuesta con la T sub g. Y a esto que aparece acá, porque es lo que pasó, ¿no? ¿Se acuerdan que había aparecido naturalmente eso? Acá, T sub h compuesta con T sub g, esa era T sub f. Bueno, a esta regla es la que se le conoce como la regla de la
cadena que ustedes ya se imaginan de que si tengo n procesos simples compuestos, lo que aparecen son n transformaciones lineales compuestas entre sí, digamos. Acá está hecha para 2, pero si tengo 25 procesos simples que los compongo para darme un proceso más complejo, la regla de la cadena también se aplica naturalmente. Bueno, como uno en la práctica, después en el práctico van a tener seguramente ejercicios para hacer de esto, pero cómo en la práctica aplica esto, la aplica con las matrices asociadas, o sea, uno en lugar de ver estas transformaciones como la composición de funciones, haya matrices asociadas a cada una, se le llama matriz jacobiana a esas matrices asociadas, y la composición de las transformaciones lineales se traduce en el producto de las matrices asociadas. Entonces, cuando yo esto lo expreso en términos de matriz, no sé si esto es una notación que conocen, T sub F, le pongo así para decir, estoy hablando de la matriz asociada a la transformación lineal T sub F, esto se traduce en hacer la matriz asociada a T sub H multiplicada, ahora ya no pongo un circulito de composición, pongo un puntito de multiplicación de matrices por la matriz asociada a la transformación. Acabamos de hacer un puente entre álgebra lineal y cálculo. No, claro, esto es tremendo, sí, sí. Bueno, es que, ¿quién es el verdadero puente entre álgebra lineal y cálculo? Es la definición de diferenciabilidad. No es el teorema que acabamos de demostrar. El verdadero puente es la definición de diferenciabilidad. La definición de diferenciabilidad es un concepto matemático que tira un puente entre las funciones que en general modelan un fenómeno de la realidad y que lo más esperable es que no sea lineal. Una función es diferenciable cuando es aproximable, cuando se comporta, cuando es cercana a una transformación lineal. Ese es el verdadero puente, la definición de diferenciabilidad. Y obviamente, si la definición de diferenciabilidad es un puente entre esos dos mundos, claro, todo esto va a estar en la álgebra lineal metida siempre, metida de por medio, porque acá estamos bailoteando entre esas dos cosas siempre. Bueno, no sé si quedó algún... Yo creo que lo hicimos con lujo de detalle, y me parece que está bueno haberlo hecho con lujo de detalle, porque después mírenlo con cuidado, pero tiene mucha sutileza esto, mucha sutileza y mucho concepto. Hay mucha justificación que tiene que ver con la continuidad, y mucha justificación que tiene que ver con la continuidad consecuencia de la linealidad. Hay mucha cosa ahí en este proceso. Y nuevamente aparece, pero esencialmente si uno lo tuviera que decir es totalmente constructiva o desconstructiva la demostración, porque uno quiere probar que la función f es diferenciable y ¿de dónde parte? ¿Cómo empieza la demostración? Empieza acá, ¿sí? Empieza acá, empieza en f de a más b. Empieza en f de a más b y ¿qué hace? Y lo empieza a desarmar, por eso, lo empieza a desarmar y empieza a aplicar las hipótesis, y empieza a aplicar las hipótesis, y van apareciendo las cosas que uno quiere que aparezcan, y finalmente termina reconociendo todo lo que no es ni f de a ni la transformación lineal, y a todo eso le pone un nombre, que es R sub f, y prueba de que ese es el error cometido. ¿Y qué termina probando? Que ese error cometido verifica lo que tiene que verificar. Chau, es eso. Conceptualmente es esa la demostración. Ahora, hay que hacerlo con mucho cuidado porque realmente la justificación es muy sutil ahí en muchos lados. Yo no sé si quedó alguna cosa. Después ustedes revisen, pero puede haber quedado alguna cosa por el camino ahí que hay que justificar, ¿no? Justificar. No sé, por ejemplo, acá por ejemplo, hay una cosa interesante, me parece que quedó y que no lo dijimos, y que estaría bueno que lo pensaran. Cuando Daniel me dijo multiplicar y dividir acá, por esto, en un momento tuvimos que multiplicar y dividir por esto porque lo necesitábamos ahí abajo, ¿no? Esto tiene que ser distinto de 0. Yo voy a poner un signo de interrogación acá. Esto para B suficientemente chicos, aunque sea en un entorno muy chiquitito,
o sea, moviéndome muy poquito, en un entorno de A, en una bolita centrada en A muy pequeña, debería de poder probar de que eso no es cero. Porque si eso fuera cero, muy cerca, arbitrariamente cerca de A, estoy en lío, porque hice algo ilegal. ¿Por qué hice algo ilegal? Porque dividí entre cero, ¿no? Una pregunta, ese caso no se estudia aparte porque es Bueno, sumarle a 0. puede ser, puede ser. Lo que dice Daniel es si tuviera, a ver si lo que digo está bien, Daniel, lo puedo decir. Si tuviera la mala suerte de que eso fuera cero para valores muy cercanos, ahí los estudio aparte a esos casos. Y esos casos donde eso es cero, no hago el artilugio de multiplicar y dividir por esto, porque si eso es cero, dice Daniel, voy un poco más para arriba y lo que tengo es RDH aplicado a cero, acá. Si esto fuera cero, tengo RDH aplicado a cero, pero RDH aplicado a cero no es que tiende a cero, RDH aplicado a cero es cero. Entonces, capaz que es una buena eso que dice Daniel, ¿lo entendieron los demás? Ahí hay un detallecito que como Daniel dice, estoy haciendo una cuenta y multiplico y divido por algo que es una función de B. Entonces él dice, multiplico y divido siempre y cuando ese algo sea distinto de cero. Chiche, eso lo puedo hacer. Entonces, cuando esa función es distinta de cero, multiplico y divido, estoy legalmente autorizado y hago el razonamiento. Entonces, ¿qué me queda? Me queda por estudiar qué pasa cuando eso es cero. A ver si lo que yo quiero demostrar se verifica. Y entonces voy y ya no multiplico y divido. Voy a lo que tenía que probar que tendía a cero. Y lo que tenía que probar que tendía a cero era esto acá arriba. Entonces, cuando eso es cero, me queda RH de cero. RH de 0 es 0. Entonces tengo 0 sobre algo que tiende a 0 y por lo tanto tiende a 0. Entonces verifica lo que tiene que verificar. Entonces parecería un buen camino ese para sacarnos ese dilema de encima. ¿Se entendió? José, ¿entendiste? ¿Los demás que están ahí? Ahora entendí. Sí. María José. Quedó claro. Fede. Quedó claro. Sí, Nahuel, sí. Nahuel, Fede y María José, que no los escuché y ni los vi, ¿siguieron la demostración? ¿Les parece una demostración razonable? ¿Les parece una demostración de esas que nada, que simplemente que si uno tiene una buena definición de diferenciabilidad y la entiende bien, puede hacerla? Sí, se entendieron más bien, sí. Sí. Fede y María José, que los veo ahí y no los he escuchado. O estarán durmiendo, capaz que a Fede no está durmiendo, dice que sí. O está durmiendo y escuchó que dije Fede y me mandó el sí ahí. ¿Y María José estás? María José, sí, se entendió. No sé si voy a poder hacerla, eso está bien. Está bien. No, yo creo que sí, sí, sabía que no tenía micrófono. Si realmente entenderán por qué, porque yo nunca preguntaría demostrar esto en una prueba, digamos, porque realmente es largo. Esto no es una demostración compleja, pero es larga. Pero vale la pena hacerla porque muchos de los conceptos del curso están metidos acá. Están metidos, entonces hacerla durante el curso vale la pena y entenderla bien. Uno la regla de la cadena, yo no sé, pero a ver si lo que voy a decir es cierto, pero yo muchas veces me he enfrentado a estudiantes universitarios, pero no en cálculo 1, en cálculos mucho más avanzados, que les pregunto, che, justificame realmente que la derivada de a a la x cuadrado es 2x por e a la x cuadrado, ¿no? Le pregunto esto. Justificame esto. Y la gran mayoría de las... ¿Por qué esto, no? Mi pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué esto? La gran mayoría de las respuestas es porque lo dice una tabla. Lo dice una tabla, ¿no? ¿Y qué dice la tabla? La tabla dice algo así como, recordarán este tipo de tablas de Arquiseo, dice que e a la u' es u' por e a la u, ¿no? Este tipo de recetas que aparecían en esas tablas
En general vienen sin entender bien lo que es una composición, y vienen sin entender bien lo que es la regla de la cadena. Y ni que hablar de la inversa. La inversa es otro agujero conceptual muy, muy importante. La inversa es como una cosa media extraña que hay ahí en la vuelta. Y la regla de la cadena es trascendente, es súper importante. Súper importante porque a uno, por lo que decíamos bien al inicio de esto, a uno le interesa agarrar un proceso complejo y mirarlo como secuencia de procesos simples. Entonces, realmente estas cosas son muy importantes. Y muy importante entenderlas. Una vez que uno las entendió, después las hace mecánicamente, pero hay que entenderlas una vez, para entender lo que uno está haciendo, porque si no hace cualquier porquería después. Si nunca las entendió y siempre está haciendo algo medio mecánico, medio recetario, basta con que la receta la cambie un poquito, ya no lo van a poder hacer, porque no están entendiéndolo, nunca lo entendieron, digamos. Si uno ya entendió algo y después ya lo hace naturalmente y ya lo hace medio mecánicamente, ahí no tengo drama. Ahora, lo otro es más complejo. Lo otro es más complejo. Si uno nunca lo entendió, puede llevar a cometer errores que después son errores bobos, y que decís, ¿por qué el tipo dice esto? Y bueno, es porque no había un entendimiento muy grande de lo que estaba haciendo. Me dicen cómo estamos de hora, que no tengo mi reloj acá. Las 11. Ya son las 11. Bueno, vamos, para no robar tanto el práctico, vamos a parar ahora y paramos 10 minutos y 11:10 empezamos a charlar de algunos problemitas. Capaz que podemos mirar alguna cosa de aplicación de la regla, de esta regla o algo que les haya interesado por ahí. ¿Está, Vale. muchachos? ¿Hay que cortar la grabación ahora? Sí, la corto y empiezo. La hago acordar. ¿A qué hora volvemos? No cerramos sesión, volvemos en 10 minutos. 11:10. Dale. Dale, nos vemos. Dale. Chao.